a compartir ventana. A ver, comparto. Ay, no puedo ahora. Pantalla completa. Si quieres te puedo ir presentando. Vale. Sí, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Bueno, me gustaría mucho, antes de empezar, pedirles a todas, si es posible, que tengamos un momentito de presentación. Yo vengo del mundo de la educación, soy profesora universitaria y educadora popular, y el proceso de iniciar y cerrar, yo lo llamo ciclos o encuentros, es muy importante. Entonces, quisiera que, por favor, en este momento, voy a presentar este espacio y a continuación, cuando les diga, me gustaría pedir su participación. Es más, me gustaría que participemos a lo largo de la conversación. Al venir del mundo de la educación, tengo mucha facilidad de palabra en la cercanía, en la proximidad. Este diálogo mediado por el ordenador me da un poquito de miedito con las tecnologías y eso, pero lo vamos a hacer muy bien. Bueno, entonces, ¿ahora se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Vale, vamos a empezar. Bueno, estuvimos conversando con Amanda para poder preparar esta sesión y en esa reunión que tuvimos previamente salieron algunas cuestiones muy importantes de cara a ustedes que están aquí para escuchar esta charla y también para mí como parte de del tejido antirracista Valencia. Además de mi profesión como profesora y educadora, soy activista, formo parte de Resistencia Migrante Disidente de hace casi 7 años ya. Y quería decirles que este título también forma parte de la construcción de este diálogo que estamos teniendo ahora aquí todas y todes. Corazonar la Tierra, este taller, esta charla, nace de un primer encuentro que se llevó a cabo hace un tiempo atrás en el local de Resistencia Migrante Disidente, cuando empezamos a tener un acercamiento entre, podríamos decir, antirracismo y movimiento ecologista. Esto, como dije en aquella vez, y como se lo dije a Amanda y ahora se los comparto a ustedes, es muy importante para nosotros, porque no solamente en el afán de la articulación de la agenda antirracista que nos urge a las personas migrantes y racializadas y a nuestras hijas y hijas también, sino también porque todas, todos, todes somos tierra que camina. Este sernos terra que camina está escrito en castellano, latinoamericano y en valenciano. Es una frase que con un gesto lingüístico quiere hacer tender ya de por sí un puente. Ustedes verán que no dice tierra, dice terra. Somos tierra que camina era una parte de la filosofía de un pueblo andino situado en el norte de Argentina, el pueblo Coya, y ellos nos enseñaron y nos siguen enseñando que somos tierra que camina. A lo largo de la presentación voy a hacer apelación a distintas ontologías, sistemas filosóficos de pueblos originarios de la Via Yala de América Latina. Entonces, me gustaría, como ya dije, que conversemos. Yo voy a hacer una parte de exposición y luego abriremos el turno de palabra para poder generar algo más que una interacción de una parte hacia otra. Bueno, entonces, voy ahí. A ver. Ahí está.
Les voy a proponer para esta tarde, a modo de llamen índice o llamen plan de diálogo, como lo pongo yo, a 3 momentos en la exposición. El primero que sería la construcción del lugar de enunciación de quién les está hablando. Esta praxis la hacemos desde las personas que nos dedicamos tanto en la academia como en lo social, en lo político, en el ámbito de los feminismos decoloniales. Es muy importante para nosotras, enunciar nuestro lugar, el lugar desde el cual estamos hablando. Después, un segundo momento de teoría práctica, donde expondré algunos conceptos, nociones importantes para generar lo que finalmente vendrá a ser la inteligencia colectiva o en el momento de participación abierto a todas y a todos. Finalmente, también está trazado a modo de ciclo, porque lo que me gustaría finalmente es una manera de recibir de ustedes una suerte de feedback que tenga que ver con la reflexión de la construcción del lugar de enunciación. Si hemos dicho y estamos partiendo de la premisa del aprendizaje de que somos, o al menos sernos, tierra que camina, la construcción del lugar de enunciación vendría a ser ese primer encuentro, ese primer pasito para comenzar a descolonizar este encuentro entre el antirracismo y el ecologismo. Un primer pasito. La semilla la plantamos en ese primer encuentro, pero ahora vamos a dar otro pasito más. Entonces, vale. Otra práctica que nos gusta mucho trabajar, tanto en mi colectiva como en mi espacio de trabajo profesional, incluso en las aulas universitarias, es hacer acuerdos para crear espacios seguros y de confianza. Yo soy una persona migrante, racializada, soy boyera, y esta exposición pública no siempre juega a mi favor. He tenido que interactuar, interlocutar en toda suerte de espacios, algunas veces con agrado, con reciprocidad y en otros muchos espacios donde el diálogo comienza a ser incluso violento. Entonces, no es fácil hablar de la colonización, de la colonialidad, del racismo, no es fácil hablar de toda la suerte de odios que se están generando, no es fácil hablar de privilegios, tampoco así reconocer la dinámica de los privilegios. Entonces, ante esto, les propongo una serie de acuerdos para cuidar y cuidarnos. El uso de pronombres sería una práctica. Espero poder interactuar con ustedes haciendo uso de sus pronombres y si no, por favor, escríbanlo en la pantallita. A mí me pueden llamar con el pronombre ella o ella también. Me gustaría mucho también cuando abramos el turno de palabra hacer uso del lenguaje inclusivo en clave antirracista, que tenga en cuenta las diversidades de todas las identidades y de género. Hacer también el uso de un sentipensamiento crítico. En este espacio no se anulan las emociones, no se anulan los sentimientos, sino que los potenciamos de una manera crítica y respetuosa. Me gustaría también recibir de ustedes el diálogo, hablar con ustedes en primera persona, por la complejidad del tema que vamos a abordar. También este diálogo, plantearlo como un intercambio pluricultural no eurocentrado. Si bien es cierto que vamos a entrar un poco en lo que sería la cosmovisión, la filosofía y la cosmogonía andina, ya de por sí se enuncia que no es un diálogo eurocentrado. Y finalmente, un tiempo de intervención respetuoso. A eso me refiero, el uso del tiempo de la participación de cada quien. Bueno, seguimos. Estaba pensando para este diálogo algunas estrategias dialógicas. La primera de ellas sería comprender desde el inicio del diálogo que lo personal es político. Este es un aprendizaje que lo traemos desde los feminismos, en donde las experiencias de las mujeres nos dejan ver que lo que
parece ser que es personal o incluso llevado a planos más individualistas, resulta que deviene político. En tanto, problematizamos y sacamos las voces de lo que está encerrado en esto que vendría a ser lo que se comprende hegemónicamente como lo personal. Entonces, nosotros aquí vamos a hablar desde lo personal, que es político. También un giro un poquito más que lo traigo desde los activismos, que es lo personal es político en tanto colectivo. El en tanto colectivo está relacionado con los compromisos que asumimos como parte de una defensa, de una agenda, de una causa. Y dándole otro girito más, todo esto puesto en interrelación, lo colectivo es personal en tanto comunal. Lo comunal se entiende no solo en relación con las personas, sino con lo humano y con lo no humano. Bien. Vamos a empezar. Habitualmente, cuando hacemos una práctica de enunciar el lugar de enunciación, nos encontramos o me he encontrado con respuestas que simplifican el lugar de enunciación. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Salomé, nací en Ecuador, tengo 42. Y se confunde esta enunciación con el lugar de enunciación. El cómo te llamas obviamente te sitúa en el mundo y habla de ti, de tu personalidad, habla, perdón, de tu persona, de tu identidad y de todo un dispositivo de lo que viene a representarte ese nombre, al igual que los pronombres. Pero para las personas migrantes racializadas hay una pregunta que es bastante complicada y es ¿de dónde eres? Por eso, el lugar de enunciación o partir del lugar de enunciación con ustedes en esta conversación es tan importante. Habitualmente cuando me preguntan eso o estoy construyendo el lugar de enunciación con personas que de distintos pueblos, nacionalidades, que hablan distintas lenguas, con identidades de género diversas, se hace complicada esta pregunta. ¿De dónde eres? Si ustedes me ven y yo les respondo, soy española, habitualmente la gente sonríe. Me miran, sonríen. Seguido de esto les digo, sí, soy española, en verdad sí, y saco el DNI. Está aquí, aquí dice que soy española. Y la gente aún más, cuando hago la práctica de sacar el DNI, más se ríen mucho más. Pero cuando a esto respondo, bueno, está bien, nací en Ecuador, me nacionalicé española después de un largo proceso de relación con la ley de extranjería. Y finalmente les digo, no, es que yo provengo de Abya Yala. Entonces, ahí sí ya la gente con la que estoy dialogando, muchas de las personas no entienden nada. Entonces, pero nada, nada. Entonces, antes de empezar a crear este lugar de enunciación, parto del lugar de Abya Yala. Abya Yala, en esta foto está aquí, preciosa, del Earth, es el nombre que le dio el pueblo originario, Cunayala, a lo que hoy se conoce como las Américas. Esto fue una autoasignación que se llevó a cabo en el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas en 1977, en una cumbre que se realizó en Quito, en Ecuador. Significa tierra madura, tierra en pleno florecimiento, tierra en plena madurez, tierra viva. Entonces, de momento, saben mi nombre, saben mi edad, saben mi orientación y mi identidad de género, y también ahora ya Abya Yala, de donde provengo. Claro, utilizo Abya Yala porque América es un nombre que se le dio a la tierra en pleno florecimiento, a Abya Yala, por parte de europeos, que son estos tres científicos de su época, geógrafo, cartógrafo alemán, humanista, el otro era poeta, comerciante y cosmógrafo.
Cuando le pusieron el nombre América a Abya Yala, sin haber pisado América o Abya Yala, al descubrir en este mapa la palabra América. Lo descubrieron en sus investigaciones, en sus estudios, y entonces, en honor a Américo Vespuccio, le pusieron América. El problema del lugar de enunciación que tenemos las personas que nacimos y migramos desde la Vía Yala es profunda y conlleva para nosotras asumir la condición de sujetos racializados y sujetas coloniales. Algunas veces también he recibido comentarios como, bueno, sí, pero ya pasó, esto ya pasó, ¿no? Ya son más de 5 siglos y ya tienen que empezar a asumir esto y superarlo. O sea, nos invita muchas veces a superar, pero no es tan fácil de superar como nos han invitado en muchos circuitos de la reflexión y de la intelectualidad de este territorio a superar, no es tan fácil, porque a lo largo de los años se ha venido extendiendo esta memoria larga colonial. Encontré, mientras estaba haciendo mis investigaciones de doctorado, una fuente donde me ayudaba a repensar el problema de la colonización en nuestros tiempos y cómo se reactualiza una y otra vez. Encontré, esto es el diario de Zamora de la Falange Española del año 1962. Y aquí dice en este artículo de prensa, están hablando que dice, la iglesia es un obstáculo para los comunistas en Hispanoamérica. 200 millones de seres necesitan ayuda espiritual. En uno de los párrafos dice, para la conquista de Iberoamérica, el comunismo necesita eliminar la iglesia. Hay 200 millones de hermanos nuestros que necesitan nuestra colaboración para sostener la iglesia y conseguir que sus hijos sigan bautizados y enseñados a vivir como cristianos. Hace muy poco asistimos a las elecciones europeas y como sabemos y como es Vox Populi, este discurso se reactualiza de muchas maneras y a través de distintos interlocutores en la política, en la cultura, en la educación, incluso en las religiones también. Entonces, volver a insistir que parte del proceso de descolonizar el ser tiene que ver con la investigación, con rastrear. Incluso la manera en cómo construimos el lugar de enunciación es fundamental. Bueno, cuando por fin accedo a contar cuál es el país, cuál es el estado en el que nací, contesto que se llama República del Ecuador, que la capital es San Francisco de Quito, que la UNESCO reconoció a San Francisco de Quito por su centro histórico colonial como uno de los patrimonios de la humanidad. Castellano es la lengua dominante o allí le llamamos español. Hay más idiomas ancestrales oficiales, pero al menos el quichua y el shuar están contemplados. La canasta familiar básica es de unos $800 y el salario básico unificado es de $450. En España actualmente el salario mínimo interprofesional son 1.134, que tiene que ver también con esta reflexión norte-sur. Hay algo muy interesante respecto a mencionar aquí a este Estado-nación que se llama Ecuador, ya que en el año 2008 hubo un proceso asambleario y para construir y constituir la nueva constitución del Estado. Fue un proceso político bastante interesante y de eso devino esta constitución
que está aquí, estos recortes, en donde Ecuador le hace un guiño a sus pueblos y naciones originarias. Y dice, lo voy a leer: nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo muchas diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos, y deviene la Constitución. En esta Constitución, el capítulo 27 lo dedicaron a los derechos de la naturaleza. Junto con Bolivia, Ecuador tiene unos dispositivos legales, jurídicos, que reconocen ya no solamente las cosmovisiones, las cosmogonías, los sistemas de justicia de los pueblos originarios, de los pueblos milenarios, sino también a la naturaleza como sujeta política. Y esto es muy importante, tan importante porque logra hacer el salto o el puente entre la filosofía, la cosmovisión, la cosmogonía, a la política. Si bien es cierto, como sabemos, que el extractivismo, el ecocidio y el terricidio son materia de todos los días en el Abya Yala, en Ecuador, obviamente, con todo hemos dado un paso, un pasito, no solamente para reconocer a la naturaleza como sujetas políticas, sino también para llamar la Pachamama en un documento oficial. Entonces, si alguien tiene curiosidad, invito a que lean el capítulo 7, Derechos de la Naturaleza, de la Constitución de la República del Ecuador. Yo vengo de un país diverso, y cuando hablo de pueblos originarios, de cultura, de filosofía, de cosmovisión, cosmogonía andina, tan solo por referirme a mi propio, a la propia tierra de donde vengo, es bastante complicado. Este es el mapa, un mapa bastante didáctico de Ecuador. Yo nací en Quito, que está aquí, más o menos. Provengo de la cultura panzaleo, que está ubicada en Cotopaxi, del pueblo originario panzaleo, pero también de la zona limítrofe con lo que se llama Colombia. Entonces, mi experiencia migratoria ya viene mucho antes de mi tránsito aquí al Estado español. Hay 28 comunidades, pueblos originarios en Ecuador, no solo andinos, sino también amazónicos, también los de las Galápagos y también los de la zona costera. En el 2022 se hizo un censo acerca de los grupos étnicos, de cómo se perciben las personas cuando hablamos de el origen, y no es casualidad, pero dan como resultados que el 77,5% de la población de un país de raíces indígenas y también afrodescendientes nos consideramos mestizos, mestizas. Claro, esto tiene que ver esto tiene que ver con una reflexión que se viene haciendo, por ejemplo, desde el pensamiento decolonial, acerca de la colonialidad que empieza con el hecho histórico de la conquista, genocidio e invasión en 1492 en el Abya Yala, se expande por toda la Via Yala, llegando más o menos en 1500, finales de 1400, 1500, se expande de tal manera que un pueblo con raíces indígenas, con raíces ancestrales, se considere mestizo es un problema del colonialismo interno, en palabras de Silvia Rivera Cusicanqui.
Entonces, el proceso de la construcción de las identidades respecto a las raíces de los pueblos andinos y pueblos originarios conlleva esta reflexión que tiene que ver también con la colonialidad, tanto del ser como del poder y como del género. La colonialidad del ser, para llevarlo, a aterrizarlo a esta reflexión, la colonialidad del ser tiene que ver con una disputa ontológica. La colonialidad del ser no tiene que ver simplemente con conocer algo o investigar algo o apropiarse de algo. Tiene que ver con todo un sistema de cosmovisión, cosmogonía, que se ha venido salvaguardando, se ha venido custodiando a través de mecanismos como la oralidad, como la construcción fuerte del sentimiento de comunidad. Es una disputa ontológica y no solo metodológica. Por eso cuando hablábamos con Amanda de cómo generar esta reflexión, yo le decía, vámonos un poquito, poco a poco, y hablemos de esta disputa de la colonialidad del ser, de la disputa ontológica. Por ejemplo, ustedes seguramente conocen a Berta Cáceres. Ella dice, en una de las tantas entrevistas que ha dado, dice, vamos a ganar, me lo dijo el río. Una de las mujeres reconocidas internacionalmente por la lucha contra el extractivismo, el terricidio, el ecocidio, es la mujer del pueblo amazónico Nemonte Nenquimo, de nacionalidad ecuatoriana. En sus palabras, en su forma de hacer, en su sentipensar, ella dice, cuando está exponiendo a un público en un contexto internacional, y le están haciendo una traducción al inglés, ella dice, quiero decirles que mis ancestros están aquí presentes. A esto me refiero con disputa ontológica. Berta Cáceres, siendo una lideresa lenca a quienes asesinaron, y ella encabezó la lucha del pueblo por la defensa del río Hualcarque frente al proyecto hidroeléctrico, afirmaba, el río me habló, el río me lo dijo. Hay que cuidar las infancias en relación con el río. Todo el tiempo estaba hablando, dialogando con el río. Consideraba al río como, una, como un ser viviente que le habla, que le dice, que le acuna, que le apapacha, como solemos utilizar estos términos de uso popular. Cuando la activista Nemonte dice, quiero decirles que aquí están mis ancestros, están aquí presentes, está hablando, está abriendo este campo de la disputa ontológica. Según Arturo Escobar, la disputa ontológica sería, para entenderlo de una manera muy simplificada, sería esta lucha dualista, ¿sí?, entre la ontología del proyecto moderno, colonial, racista, capitalista, neoliberal, heteronormativo, o sea, del modelo civilizatorio hegemónico, del modelo histórico dominante, contra ontologías relacionales. Para aterrizar esta idea sería el proyecto moderno, colonial, racista, capitalista, neoliberal, heteronormativo, pretende una ontología dominante en un mundo diverso y plural. Las ontologías relacionales, en cambio, proponen un mundo donde quepan muchos mundos. Dentro de estas ontologías relacionales, una de ellas sería la ontología andina, por ejemplo. Estas ontologías son muy complicadas de clasificar por el mismo hecho que dan pie para que muchos mundos quepan, muchos mundos desconocidos, incluso hasta entre pueblos. Estas ontologías tienen muchas cosas en común, como por ejemplo
hablan y practican la interdependencia, tienen un sistema de pensar de manera relacional, interrelacional. Apuestan fuertemente por la transtemporalidad. Como vimos en la frase que enuncia la activista, ella dice, mis ancestros están aquí presentes. Estas ontologías relacionales son transtemporales y además son pluriculturales y están en constante conflicto. Lo que propone el proyecto moderno colonial, el proyecto civilizatorio, es único. Uno es la implantación de un sistema único, dicotómico, excluyente, supremacista e individualista. Se caracteriza por distinguir lo humano de lo no humano, de manera dicotómica, excluyente, supremacista e individualista. Y jerárquica. Naturaleza, cultura, individuo, comunidad, mente, cuerpo, secular, sagrado, razón, emoción. Para poner algunos ejemplos, cuando pasamos la pandemia por COVID-19, la ontología dualista del proyecto moderno colonial planteaba para nosotros las vacunas como la opción para la prevención y para la sanar, digamos, para curar. En este mundo donde caben muchos mundos, desde otro tipo de sentipensares, cosmovisiones, filosofías, además, no es que excluyeron a la posibilidad de la farmacéutica dominante hegemónica, sino que se pusieron a hacer por sí mismos otras medicinas para poder entrar en diálogo con la enfermedad, con el COVID, de tal manera que se reforzara, por ejemplo, aspectos como el cuidado psicológico, el cuidado emocional, el cuidado espiritual frente a lo que estaba sucediendo. Les voy a... aquí no se puede... bueno, esto que había preparado aquí, no lo puedo abrir en este momento, es un video en donde se presenta una noticia de cómo organizaron mujeres de la medicina tradicional quichua y aymara. En el Alto, en Bolivia, organizaron baños con eucalipto. Entonces, lo que decían desde este pensamiento, desde este proyecto moderno, incluso estando ahí en la Via Yala también, es que esto no tenía efectos científicos demostrados. Pero lo que estaban haciendo en la lucha popular, estas mujeres medicina haciendo sanación desde otros lugares, además, era generar el reforzamiento afectivo, espiritual, en ese contexto tan complicado y difícil del COVID y aún más en la Via Yala. Entonces, las ontologías relacionales sería este campo, ¿sí? Donde muchos mundos como los baños de eucalipto, las infusiones, el diálogo con el amauta o la persona que sabe de la comunidad, con los mayores, inclusive no solamente con las plantas, sino con los alimentos, es posible, hay un diálogo, hay una relacionalidad. En el proyecto moderno colonial, racista, el mandato era la vacuna y nada más. Ojalá que se esté entendiendo lo que estoy diciendo hasta el momento. El proyecto moderno, colonial, racista, neoliberal, heteronormativo, es de carácter dicotómico, es una ontología dualista. Y lo que genera es que nos percibimos como sujetos autosuficientes, que somos capaces individualmente de confrontarnos o vivir en un mundo contrapuesto a los demás. O sea, es el dominio del yo, del individuo. Frente a este tipo de ontología moderna colonial, operan otro tipo de ontologías que
hacen interconexiones complejas, no jerárquicas, entre todo lo existente. Son ontologías relacionales en donde los mundos humanos, no humanos, supernaturales, transtemporales, pueden coexistir. Lo que provoca este tipo de ontologías es que las personas sientan una continua relación con las demás personas y con lo no humano, es decir, con todo lo existente. En el mundo andino, en la cosmovisión y la cosmogonía andina, la realidad ni es lógica ni es lingüística, sino la realidad es relacional. Todo está en relación con todo. En pocas palabras, la unidad básica del cotidiano es la relación. En este gráfico son documentos históricos, ¿sí? Este es, diríamos, resume de manera simbólica la cosmovisión inca, según Juan de Santa Cruz Pachacuti, en donde en medio de este templo solar están no solamente el sol, la luna, está el agua, está la relación, está la relación con los humanos, se encuentra un símbolo muy importante que es la chacana de la cual vamos a hablar ahora. Digamos, esto nos ayuda a ilustrar de camino a pensar este tipo de ontologías relacionales en las cuales se pueden convivir tanto lo humano como lo no humano. En la cosmovisión y la cosmogonía andina hay tres mundos, existen tres mundos. El mundo del arriba, el mundo del ahora y el mundo, el inframundo. Muchas veces cuando entramos en diálogo, personas, en este caso como yo que venimos de los Andes, cuando entramos en conversaciones y comenzamos a utilizar, por ejemplo, términos como Pachamama, que ya lo mencioné en el taller presencial que tuvimos, se hace un extractivismo de todo esto, de esta ontología, de esta cosmovisión, y se hace una traducción a nuestro contexto. Y entonces pensamos que Pachamama es naturaleza, que Pachamama es el todo. O sea, la Pachamama sería el todo. Más sin embargo, lo que nos enseña la cosmovisión andina es que el mundo de arriba, el Hanan Pacha, es el mundo del cosmos, es el mundo de las constelaciones, de las entidades celestes, es el mundo donde están, incluso donde habitan deidades. El Kai Pacha sería el mundo la Alpamama, Madre Tierra, o la Pachamama sería el mundo, nuestro mundo, en el que estamos habitando aquí y ahora. En este mundo conviven humanos y no humanos. En este mundo, además, que vendría a ser también conocido como Gaia, por ejemplo, la relación, según la cosmovisión andina, es del todo con el todo. También en el mundo andino, en la cosmovisión andina, el mundo del inframundo sería aquel en donde están vivos los ancestros y las ancestras. Por eso, cuando las activistas, en este caso, aunque es de pueblo amazónico, pero el pueblo amazónico dialoga con los pueblos andinos y habla de los ancestros, está poniendo en el presente este mundo, el mundo de abajo, el Ucupacha, lo está trayendo al Caipacha, y además en su oratoria eleva esto hasta sus deidades, o sea, pone en relación estos mundos. Esto vendría a ser esta reflexión de la ontología relacional en donde caben muchos mundos, donde muchos mundos, no solamente los humanos, conviven, coexisten y se relacionan. En este gráfico está aquí dibujado este símbolo que es la chacana.
como había dicho, la filosofía andina, la cosmogonía andina y la cosmovisión andina es relacional. Eh, y al ser relacional, además es simbólica, profundamente simbólica. La chacana es un símbolo andino que está a lo largo y ancho de los Andes, tanto en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Es más o menos esta figura geométrica, yo la llevo aquí en mi pecho, y significa puente, puente en lo alto. Es un símbolo de relacionalidad. Como vengo diciendo, según la cosmovisión andina, la filosofía andina, todo está en relación con todo. Este símbolo de la chacana es un símbolo milenario y ancestral. Se han venido haciendo estudios arqueológicos, por ejemplo, y a lo largo del tiempo se ha visto cómo en distintos lugares de América del Sur está presente este símbolo. Actualmente es un elemento ritual, es un elemento ceremonial e incluso personas como yo lo llevamos para tener muy presente esta conexión con esta filosofía, con este hacer, con este sentir, con esta espiritualidad. Eh, los runas andinos o sí, las personas que viven en los Andes, los pueblos originarios, se les dice los runas, es una palabra quichua. Para los runas andinos, fue necesario a lo largo del tiempo buscar símbolos para crear esta relacionalidad, para poder hacer rituales, hacer ceremonias que pongan en relación el todo con el todo, los tres mundos. Eh, la chacana, esta, o este símbolo que ustedes están viendo aquí, esquematiza eh, lo, que sería lo que serían los cuatro principios andinos, que son la relacionalidad, la complementariedad, la ciclicidad y la reciprocidad. Y la correspondencia, son 5, perdón. Entonces, este símbolo que aparentemente puede decirnos algo, lo que nos está diciendo es que este condensa esta filosofía y sirve de puente, de conexión entre esos mundos, el mundo de los astros, del cosmos, de la Pachamama y de los ancestros, del mundo de los muertos. Está formada por 12 vértices y en el círculo de este símbolo, por ejemplo aquí que se lo ve, en el centro de esto estaría el buen vivir. Entonces, lo que nos podemos aprender de esta simbología en clave de ontología relacional es que hay maneras, tenemos maneras a día de hoy de aprender de pueblos originarios sin hacer extractivismos, tampoco epistemicidios. Podemos cultivar, podemos aprender a simbolizar nuestra relación con el todo, con los mundos, crear mundos posibles, crear puentes entre mundos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es un puente. Estamos desde el taller pasado construyendo una chacana de relacionalidad entre nosotros. Esta chacana es tan importante en el mundo andino, tan importante, que ha sido utilizado hasta en documentos políticos. Ahora luego hablaré un poquito más de eso. Por eso lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es la posibilidad de que en este encuentro habiten muchos mundos, es generar un puente. Estamos haciendo entre nosotros una chacana, entre sus distintas perspectivas, cosmovisiones, filosofías, espiritualidades, la mía y la de mis ancestros. En el año 2012, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que es una organización política que representa a los pueblos indígenas, afrodescendientes y populares del Ecuador, que, por cierto,
cuando escuchan de levantamientos indígenas, cuando hay movimiento indígena, siempre está activo en Ecuador, pero cuando se trata de luchas políticas fuertes contra los gobiernos por unas distintas cuestiones de injusticia de toda índole, parte de las lideresas y de los líderes comunitarios pertenecen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Ellos se dicen a sí mismos que son pueblos originarios constituidos antes de la llegada de la invasión europea. Y esa fuerza es lo que les permite no solamente tumbar gobiernos, sino también ayudar a que toda esta memoria no se olvide, que no se pierda. Ellos en la CONAIE en el 2012 hicieron un proyecto político para la construcción del Estado plurinacional. Y ahí ellos también vuelven a utilizar esta filosofía, esta cosmovisión, e introducen la chacana, que es el símbolo que vimos en la diapo anterior. Ellos lo que nos dicen en un texto político, o sea, es todo un manifiesto y además es una propuesta para la implementación de políticas, es que esta chacana, esta manera de simbolizar un símbolo de praxis y hacer praxis, guarda relación con los conocimientos, las tecnologías, las sabidurías originarias de los pueblos indígenas ancestrales. Y entonces le piden como interlocutores de los pueblos originarios al Estado y les dicen, nosotros queremos que el Estado ecuatoriano comience a pensar la política también en clave de un puente, de crear puentes, donde nuestros mundos existan, donde nuestras cosmovisiones, sabidurías y espiritualidades existan. Es tan poderosa es la generación de este tipo de ontologías relacionales que incluso la Universidad Amautahuasi en Ecuador utiliza este diálogo ontológico para producir todo el currículum de esta universidad. La universidad actualmente está abierta, es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, donde se forman a estudiantes con esta cosmovisión. Se abre el espíritu, se abre el sentipensar, se abre el munay o el amor hacia el conocimiento desde otro lugar no eurocentrado, desde un lugar donde puedan reexistir y puedan seguir perviviendo estos mundos. Aquí también en la Universidad Amautahuasi, parte de los símbolos para crear esa relacionalidad es la chacana. Muchos de los rituales que hacemos, incluso ya no estando en el Abya Yala, sino en este caso en Europa, es trabajar con la chacana, es traerla a estos espacios aquí en el norte global, en el Estado español, traer la chacana para compartir estos saberes y esta sabiduría ancestral que proviene de la Abya Yala y poder caminar como tierra que camina sanando las heridas coloniales, eh, posicionadas firmemente como sujetas racializadas para también pensar y hacer estrategias antirracistas. Cuando el movimiento ecologista o ustedes como personas altamente comprometidas desde la ecología se acercan a nosotros para tender este puente, para construir esta chacana y abren su mente, abren su sentipensar para trabajar, por ejemplo, con este símbolo, están permitiendo construir un diálogo entre ontologías relacionales. Lo que la chacana propone es pensar 4 ejes: el saber o yachay, el munay o amar, el ruray o hacer y el ushay o poder, para finalmente pensar ese buen vivir o sumaj causay. Entonces, en el taller que tuvimos el placer de compartir presencialmente, trabajamos una chacana para pensar, uy, este símbolo, ¿cómo lo podemos aplicar
o sea, ¿cómo podemos pensar si estamos, o sea, tan lejos de lo que serían los pueblos originarios en Europa y sin hacer un ejercicio de apropiación, sin hacer un ejercicio de expropiación? Yo les comentaba y les decía, no tengamos miedo de comenzar a escuchar en otras lenguas, de dialogar en otras lenguas, de abrir la puerta para que la ontología dualista del proyecto moderno colonial deje de operar con tanta ferocidad, de camino a crear un mundo, una sociedad, un ecologismo donde quepan muchos mundos. Es importante en este momento seguir tejiendo con algunos conceptos básicos para trabajar esta perspectiva de la descolonización del ser, y es el colonialismo. A veces de manera discursiva se utiliza el colonialismo queriendo decir colonialidad. Entonces, el colonialismo, desde el pensamiento decolonial, se entiende como el sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota a una colonia, imponiendo control militar, político, psicológico, económico, cultural, religioso, social. Someten a la población, usurpan, apropian, depredan, violentan, hacen extractivismos, y la dominación, el control, tanto político, económico y de las áreas de la vida, las mantiene o la ejerce ese gobierno extranjero, ese gobierno que no es del territorio. Entonces, me parece importante hablar de esto, del colonialismo, y desde el pensamiento decolonial lo que decimos es que la primera colonización capitalista fue la de Abya Yala en 1492. Entonces, eh, si estamos hablando de colonialismo, es necesario situar, es necesario en el mapa, no solamente en el mapa visual, sino en el mapa sentimental, en el mapa de los ancestros y ancestras, en el mapa de nuestro lugar en el mundo, en nuestro lugar de enunciación, considerar qué pasó con nuestros pueblos, si hablamos de colonialismo, qué pasó, por qué estamos aquí las personas migrantes de la Via Yala y de otros territorios, qué está pasando en Palestina, qué está pasando en tantos lugares donde el colonialismo como sistema político económico está operando, imponiendo el control militar, político y demás. Entonces, sin perder del foco la historia que nos permite diferenciar también y poner en el mapa los procesos emprendidos tras la colonización. Entonces, aquí dos conceptos más. La colonización y la colonialidad. La colonización es ese proceso de genocidio, ocupación, invasión, terricidio por parte del poder conquistador. Eso lo sabemos que pasó, ¿no? Y en Abya Yala a partir de 1492. La colonialidad sería ese, lo que pervive de ese proceso de colonización, ¿sí? Pervive y llega hasta nuestros días, aquí, ahora y también entre nosotros. Entonces, la colonialidad tiene que ver con la involuntariedad de... A ver, la colonialidad tiene que ver con que aunque estemos haciendo estos procesos, no significa que se van a terminar, sino que van a seguir perviviendo y que la resistencia y las prácticas que estamos haciendo, como por ejemplo este encuentro y ojalá estas alianzas, son lo que permite desarticular desde adentro esta colonialidad. La colonialidad se funda en la clasificación racial étnica de la población y jerarquiza entre los que sí que son humanos y quienes no son humanos, ¿sí? Entonces, la colonialidad se lleva a través de un proceso de colonización del ser que
parte desde 1492. O sea, es un tiempo, ¿sí?, que no ha acabado. La colonización termina, pero deviene la colonialidad. La colonialidad del ser está totalmente relacionada con la colonialidad del poder. La colonialidad del poder es un término ideado por Quijano, Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, que definió como el patrón mundial de poder que conlleva una clasificación o jerarquización según la raza. La colonialidad del ser sería la parte de este proceso de colonialidad donde se introduce, ¿sí?, una forma, una subjetividad, un sentipensar, negando la subjetividad no hegemónica, negando la subjetividad no dominante. Y entonces la colonialidad del ser sitúa a las diferentes poblaciones en un lugar de ser o de no ser. Por eso, cuando a lo largo de esta charla estoy hablando todo el tiempo de ontología relacional, para poder comprender cómo opera esta colonialidad del ser. La colonialidad del ser es una escala de racialización en donde algo puede ser o algo no es. Como en el ejemplo que vimos de lo del COVID. Esto sí es la medicina, lo otro no es la medicina. Esto sí es un saber, lo otro no es un saber. Este es el mundo que queremos del desarrollo, del progreso. Este mundo, los otros mundos que existen y coexisten, no los queremos. La colonialidad del ser sería la conquista de la subjetividad. Es, digamos, en estas palabras, la manera en que se muestra el poder de la colonialidad, que despoja a los colonizados y colonizadas de sus recursos simbólicos, de sus recursos espirituales, afectivos, de existencia, traza geografías de subjetividad de acuerdo con este pensamiento supremacista. La colonialidad del ser, sí. ¿Podrías poner un ejemplo? A mí me cuesta entender qué es eso de la colonialidad del ser. Vale, si ahora voy. Un ejemplo práctico a mí me ayudaría. Vale, ahí voy. Por ejemplo, a ti que me estás hablando, que no te estoy viendo ahora, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en este recuadro del tejido? ¿Qué ves? Colores. ¿Qué más? Líneas, formas geométricas. Vale. Y si vamos, quédate con esto, pero vamos a poner aquí, a ver dónde estoy. Vale. Vamos a pensar con este esquema. Este ejemplo que estoy construyendo contigo, vamos a pensar con este esquema, ¿sí? Necesito que me digas, cuando veas la imagen del tejido, algo que tenga que ver con el saber, algo que tenga que ver con el amor, con el hacer y con el poder, ¿sí? ¿Vale? Wow. Vale. Me arrepiento de preguntarte, ¿eh? Ya. Vale, entonces, a ver, me voy a apuntar acá para las personas que lo puedo enseñar después. Vale, entonces, ante ese tejido, yo te pregunto, ¿me puedes decir tu nombre porque no te veo? Sí, Patricia. Vale, Patricia, por favor, ante esa pregunta y viendo el tejido de la diapositiva, yo te quiero pedir, ¿sí?, que me digas tú, que me contestes, ¿qué ves aquí? Sí, que tenga que ver con el poder, con el saber, con el afecto, con el hacer y con el poder. Aquí, en esto, en este simple tejido. Con el saber, pues parece que es algo tradicional, ¿no? Hecho por a mano. Me lo estoy inventando, yo no tengo ni idea, ¿eh? Sí, dale, sí. ¿Qué más? Con el amor o con los afectos, pues seguramente será un tejido, si es hecho con, si es tradicional, pues hecho con, no sé, con, que tiene que tener un valor simbólico, ¿no? Afectivo o algo así. Ya, ¿qué Me más? siento como un examen, ¿eh?
con ¿Cómo? el... Que me siento como un examen. No, no, estamos dialogando, dale. Ya, ya. Después decías poder, ¿no? Ujú. Pues no sé, no. A lo mejor tiene algún simbolismo relacionado con el poder, ¿no? Sí, Yo no tengo ajá, ni idea. vale. ¿Qué más? Y con el hacer, ¿qué se te ocurre? Con las, pues se me ocurre como algo manual, ¿no? De hecho Vale, de forma manual. vale. Pues mira, aquí está el ejemplo de la colonialidad del ser. Primero, la colonialidad del ser, o sea, tenemos que sacar estas herramientas del eje de eso, como si te estuviera examinando o tiene que necesariamente haber un juicio mal por una contestación. No, estamos construyendo juntas esto, estamos tendiendo ese puente. Entonces, yo te cuento, la colonialidad del ser como persona proveniente de la Via Yala sería ver quizás un elemento o un tejido tradicional de cualquier pueblo andino. Y ya. Entonces, la colonialidad para descolonizar el ser y poder dialogar con esto, con esta quiza, ¿sí? Con este tejido, sería comprender que estas líneas que están aquí de este tejido se llaman quizas, ¿vale? De este tejido. Y esto, a nivel de saber, este tejido es milenario, este que estás viendo aquí concretamente. O sea, es un tejido que conservado justo en el momento de colonización. Y estas quizás elaboraban mujeres. O sea, este tejido estuvo elaborado por mujeres, ¿vale? Esta quiza lo que nos narra es el tránsito de la luz. Es decir, aquí hay una memoria que ya no es oral, sino es un diálogo del tejido. Por ahí no sé si han escuchado eso que dice, los tejidos son los textos que la colonia no pudo deshacer. Sí, es efectivamente. Este tejido, esta quiza, esto es una transición que hablaba de el momento en el que se encontraba ese territorio, en tanto la situación de la cosecha. Por eso tiene una transición. ¿Sí ves? O sea, no es una línea cualquiera, es una transición. Aquí hay todo un diálogo solamente con esta quiza. Estas líneas de aquí se llaman quizas, todas estas. Y hablan de la transición de la luz que tiene que ver con cómo este pueblo en concreto estaba, o sea, con el porvenir, con la riqueza de ese momento de ese pueblo. En términos de afecto o de Munay, estaba hecho por mujeres de aquel territorio, de aquella comunidad. Y estas mujeres eran lo que ahora podríamos decir como lideresas. Ellas eran las ñustas, eran las princesas, no entendiendo como la monarquía, sino como o sea, tenían un lugar muy importante de dirigentes, estas que elaboraban estos tejidos. En términos del poder, o sea, tejían, no solo las mujeres, tejían casi que incluso hasta niños y niñas también, porque se trabajaba de manera comunitaria. Entonces, en términos de poder, precisamente es una evidencia de que ese proceso para elaborar esto, en este proceso, perdón, se involucraba toda la comunidad. Las mujeres hacían el tejido, pero también junto con niños y niñas recogían la materia prima, en fin, habla del poder comunitario. Cuando hablo de poder, no estoy hablando de algo demoníaco, o sea, ay, el poder, qué miedo. No, estoy hablando del poder como la capacidad de organización, como la capacidad de activación comunal, como la capacidad de la agencia en términos más cercanos a nosotros. Y en el hacer es una memoria que quedó, o sea, es la memoria con la que podemos ahora contar de esos momentos históricos y de la relación del pensamiento, de la cosmovisión que operaba en ese momento, a partir solo de este pequeño tejido. La colonialidad del ser, por ejemplo, en este sentido es
no sé, la parte de un tejido y se acabó. No ver más allá, no poder llegar a entender es esto que es mucho más que un mero tejido. ¿Sí me entiendes? Ahora sí, muchas gracias. Entonces, con una idea para cerrar un poquito, la colonialidad del ser no opera solo en lo estructural. A veces cuando hacemos el diálogo del antirracismo o desde los feminismos, también desde el ecologismo nos quedamos en la crítica a lo estructural, ¿sí? En la crítica a lo estructural. Pero la colonialidad del ser sería este poder operando no solo desde la exterioridad, sino desde lo más interno, ¿sí? Desde la subjetividad, desde el sentipensar, desde el afecto. Se instaura en lo más profundo de las subjetividades, de los imaginarios, de las memorias, de la lengua, de la sexualidad, de los cuerpos, y nos hace cómplices de esta dominación estructural. ¿Se entiende? Entonces, cuando por ejemplo, estamos en Valencia, y si tuviéramos que elegir de entre todos los símbolos que tenemos para hacer esta lectura, tratando de descolonizar nuestro ser, ¿qué símbolo, cualquier persona que esté dispuesta, podríamos mencionar? ¿Qué símbolo? Ya que estamos aquí en el territorio valenciano. ¿Qué símbolo? Yo me atrevería a decir uno, pero me espero a ver si tengo suerte y alguien interactúa. Un símbolo que represente a Valencia. Sí, un símbolo. El Para poder hacer... murciélago. ¿Cuál? El murciélago. Bueno, el murciélago. Yo hubiera elegido las acequias del Horta, pero bueno, vamos con el murciélago. Lo que dice la colonialidad del ser es que yo, que provengo de otro pueblo, de otro país, quizás veo eso y digo, ah, es un murciélago, pero hay todo que de verdad que lo desconozco, toda una construcción de este símbolo, que ojalá lo pueda conocer. Lo que nos llama, lo que nos permite darnos cuenta de esto de la colonialidad del ser que no opera solo en lo estructural, sería pensar cuánto estamos colonizadas nosotras mismas, ¿sí? Y asumir desde una posición de cierta humildad intelectual y hasta espiritual esta condición de la necesidad del encuentro con otras y otros para poder seguir en este camino de la descolonización, no solamente de lo estructural, sino también del ser, desde lo íntimo, desde lo profundo. Es necesario ver con sentido crítico este tipo de colonialidad, porque es cotidiana. No la ejercen desde fuera, sino que es en nuestro cotidiano, el día a día, en las que también está operando. En los imaginarios, por ejemplo, en los discursos, en lo que comemos, en las elecciones de dónde compramos, en las elecciones de lo que no compramos, en las elecciones de posicionarnos firmemente frente a causas diversas, políticas. Y esto no, comenzar el camino de la descolonización del ser no implica necesariamente que no vamos a caer en contradicción. No es una esencia, no es una cosa que va a terminar, es un encuentro constante con la contradicción, con el problema. Es un encuentro constante con encontrarme, por ejemplo, en Valencia y dialogar con la chacana y desde la chacana como parte de pueblos originarios con ustedes. Es entrar en esa contradicción, es buscar esa contradicción. Y es más, es sostener la contradicción como una posibilidad de seguir trabajando juntos y articulando nuestras causas. Este que ven aquí arriba es un quipus, ¿sí? Si vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué ven cuando ven el quipus? Me gustaría saber. Si alguien quiere participar.
Bueno, Parece un tejido de nudos. sí, es un tejido de nudos, sí. ¿Qué más? ¿Alguien sabe algo de eso? No sé si parece una pieza de vestir, algo que te Mm, pones. No, les cuento que este quipus era la manera en que hacían las cuentas pueblos originarios, bueno, mucho antes, o sea, antes de la colonización. Esta era la manera en que, una de las maneras de las múltiples tecnologías de economía para regular la agricultura, por ejemplo, en lo que se llamaba el Tahuantinsuyo, antes de la colonización. Claro, todas estas maneras, estos saberes, estas formas de leer el mundo y de existir, fueron exterminados. Y muchos de ellos han permanecido gracias a la resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes. Pero esto que ustedes que están viendo aquí, que parece así, nudos o algo así, que son nudos en realidad, formaban parte de la gestión de la economía, incluso del Estado, incluso de cómo se llevaban las cuentas en la agricultura, por ejemplo. Entonces, estas formas de comprender que hay mundos muy distintos a los nuestros y que aún se hacen presentes en el aquí y en el ahora es muy importante. Y esa reflexión es importante porque parte de la colonialidad que pervive y que se reproduce tiene que ver con el hecho de que a partir de la implantación de este sistema de pensamiento moderno colonial, solo se quiso y se quiere y se pretende crear un mundo con un sistema único de pensamiento, de economía, de vivir, y eliminando y desarticulando a los otros mundos posibles que viven y que coexistimos. Había que colonizar la sabiduría para imponer la colonialidad del saber. Había que colonizar las tierras para poder imponer la colonialidad del poder, establecer esa clasificación racial. Habría que colonizar el ser para lograr desarticular la fuerza afectiva, despotencializar la fuerza afectiva espiritual e implantar un sistema de miedo. Eh, ¿Alguien sabe quién es esta persona? Yo sí que la conozco de cara, pero no sé su nombre. Bueno, antes de, me gustaría escuchar, voy a poner un video, ojalá logre ponerlo, porque me parece importante traer a este espacio lo que dice esta activista amazónica. Esta, bueno, activista allí se nombran como defensoras o incluso como lideresas. A ver, lo voy a intentar buscar. Tuve que cambiar el ordenador antes, pero ya lo voy a poner aquí. Un momentito. A ver. Aquí la dejo. Vale. Ahí está. Bien, a ver. Ahí está. A ver si lo logro. Aquí está. ¿Se ve ahora? No, no se ve nada. Solo se ve la diapositiva. A lo mejor tienes que dejar de compartir. Sí, igual es Sí. interesante parar de compartir y volver a... A ver, dejo de compartir y ahora vuelvo a compartir. Aquí. A ver. ¿Ahora? Sí, Bien. Ahí vamos. pero no se oye nada. No se escucha. Es que al darle a compartir creo que
hay una función para compartir también el sonido, no solo la Sí, pantalla. sí. Vale. Mi nombre es Nemonte Nenquimo. Soy una mujer guarani que vengo del Ecuador de la Amazonía. My name is Nemonte Nkimo. I'm a Guarani woman and I come from the Ecuadorian Amazon. Yo quiero hoy día decirle que mis ancestros están aquí presentes. I want to tell you all today that my ancestors are here with me right now. De lo que yo decía que esa es conexión con nuestros ancestros. Primero, como pedir permiso para poder hablar sobre nuestros ancestros, nuestra tierra, nuestra vida. When I said, Q, that was my connection with my ancestors, and I was asking permission to speak with you all tonight, and I was rooting myself in my forest and in my culture. Nosotros en la Amazonía vivimos por miles de años. Tenemos amor, tenemos respeto. Nosotros, con la tierra madre, consideramos que la madre es una mujer que nos da vida, que nos da amor, que nos da protege, que nos da cariño. We've lived in the Amazon for thousands of years, and we've lived with love and respect for our forest. And we are here today in this world saying that we need to continue with respect and love for our forest. Ahora nosotros en ese sistema, en ese mundo, tiene que ser consumir, consumir, consumir. Yo ahora vengo a decir, nuestros ancestros, nuestra gente, respetan, relacionan con la tierra. Entonces, mi presencia es traer un mensaje, una esperanza. And what I have seen in this world here is that there is a lot of consumerism and accumulation. And my ancestors lived in the forest without consuming, without accumulating. And so I'm here today because I want to share my message. Yo quiero decir, aquí en el mundo hablan cambio climático, pero para nosotros, pueblos indígenas, la madre tierra está sufriendo. La madre tierra está con llanto. Eso significa que los del mundo de afuera vemos ese crecimiento del agua, sequía del agua, aumento del río. There's a term, cambio climático, the climate crisis. But for us, that is Mother's language. She's saying that she's crying, she's shouting, she's screaming. She's saying that the tides are rising, the rivers are rising, there are droughts, and this is my language, this is my alarm to you. Yo tengo esperanza que la Madre Tierra quiere enseñar, quiere relacionar. Ese llanto que ustedes ven, este cambio climático, yo tengo esperanza que está enseñando un pequeño que ustedes ven. What gives me hope is knowing that Mother Earth is actually trying to teach us. She's trying to communicate to us. The climate crisis is her language, and she's trying to connect with us. She's trying to have everyone hear her and learn from her. Yo puedo dar un ejemplo pequeño. Hoy en día, en mi comunidad, están viviendo los monos que pueden comer esa fruta mamey. Ahora ya no se está dando. Mi gente, mi papá, mi gente, mi familia dice, hoy en día puede estar dando fruta, ahora no se ve. Solo los monos están comiendo hojas, están llegando a una huerta donde nosotros humanos como pueblos indígenas consumimos yuca, papaya, de lo que no es su consumo. I want to give an example. My people listen really closely to Mother Earth. The monkeys in the forest right now, the capuchin monkeys, the squirrel monkeys.
No estamos hablando lo suficiente sobre el próximo ataque que quieren perpetrar contra el medio ambiente en Galicia. Lo que están a punto... They're starving. The mamey fruits are not bearing fruit right now. And my dad told me that the monkeys are all going to the gardens to eat plantains and papayas. My parents, my culture, we're listening very closely to Mother Earth right now, to all of the changes. Nosotros como indígenas ya sabemos, conexión de lo que está pasando. La Madre Tierra no está esperando que nosotros salvemos. La Madre Tierra está esperando que respetemos, que escuchemos. My people are listening so closely to our earth, to Mother Earth, and they know that Mother Earth isn't asking that much from us. She's not asking to be saved. She's asking something very simple. She's asking that we respect her. Yo estoy muy lejos de mi tierra, muy lejos ha venido para dar mensajes, pero estamos conectados con la tierra. Yo lo que vengo aquí a dar mensaje es todo lo que estamos aquí presente. Yo tengo esperanza con las mujeres que podemos tejer, que podemos escuchar a la Madre Tierra a la vez que nos está dando vida. Entonces debemos escucharla, debemos respetarla, debemos cambiarla. Si nosotros, gente del mundo, ese sistema solo consume, 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 o sea, ¿a dónde queremos llevar a nuestros hijos en el futuro? La consecuencia nos vendrán, lo que van a sufrir son nuestros hijos. I've come from very far away, and I'm here, and I'm looking at all of the women, and I want to weave with you, all of the women. I want to connect with you. I want you all to join in this fight, because we know that the earth is what gives life to our children. It's what gives life to the future, and I want us to join together and fight together. De lo que yo tengo esperanza es, no debemos esperar que los pueblos indígenas que griten, que se vayan a protesta. Lo que yo tengo esperanza es la persona que estamos aquí podemos hacer cambio. Algo muy bonito, regenerar, educar a nuestros hijos que conecten con la tierra. Eso no significa que los gente del mundo que pueden volver a ser como indígena que estamos viviendo, sino reeducar, que decir, significa que no consuma más que hace daño. Basta. Necesitamos el respeto para que nosotros podamos vivir ese planeta. Estamos conectados con la tierra, el oxígeno y el agua. What gives me hope is being here together with all. Está silenciada, Salomé. Sí, no te oímos. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora sí? sí. Entendido. Ya. Si dejas de compartir pantallas, que ahora vemos como una inception de pantallas. A ver, ¿ahora? Perfecto. Vale. Se nos acabó el tiempo. Entonces, cuando reflexionaba con Amanda en voz alta, le decía, Amanda, estamos haciendo pasitos, estamos dando pasitos. Con una charla que tengamos, no nos vamos a descolonizar nada. O sea, tenemos que hacer un trabajo profundo, continuo, constante, asumir, tal como dice la activista ecuatoriana. Imagínense, está en una cosa tremenda y está entrando en la entraña de la bestia, sí. Pero ella está llevando un mensaje y dice, estoy lejos de mi tierra, estoy lejos, pero estoy conectada. Hay que empezar a escuchar. Entonces, parafraseándola y uniendo esto al antirracismo, escuchen las demandas de las personas migrantes, escuchen nuestros sentires, nuestros pensares, escuchen nuestras prácticas de reexistencia y de resistencia popular. El hecho de traer una charla a este espacio con personas comprometidas del movimiento ecologista es muy importante, porque no solamente tenemos que pensar en la posibilidad de construir pensamiento crítico, sino también en plantearnos la necesidad radical de una acción política que no es solo antirracista,
no es solo ecologista, sino es ambas cosas y más. Necesitamos hacer con todo nuestro potencial epistémico, político, ontológico, en espacios transfronterizos, en las fronteras, como actores subalternizados por el poder. Necesitamos crear sabidurías insurgentes, necesitamos dialogar, desencontrarnos para encontrarnos de nuevo. Necesitamos generar sentipensamiento radical de conocimiento. Necesitamos también seguir el camino de la descolonización, sobre todo, y como le dije a Amanda, en ese día a Amanda, porque lo que estamos haciendo es sanar, es un ejercicio de sanación de la vida, de sanación, no solamente es un ejercicio de descolonización. La descolonización es la práctica, la finalidad es la sanación. Somos activistas, somos personas que trabajamos en esto, hemos sido llamadas no solamente a generar la razón contrahegemónica, sino también a generar afecto, a generar espiritualidades, o llámense como ustedes lo quieran denominar, pero a generar juntas, porque estamos sanando las heridas coloniales y del racismo, de la heteronorma y de todos los sistemas de opresión y dominación que afectan a este globo que alguien le puso de nombre Tierra. Somos tierra que camina. No estamos reñidos, no estamos reñidas. Tenemos que aprender a situarnos, a elaborar nuestro lugar de enunciación. Y con esto sí que ya voy a terminar, porque todo este diálogo que hice hasta aquí, ¿se acuerdan que había como 3 momentos, ¿no? Y este diálogo, ojalá pudiéramos encontrarnos y hablar y conversar y generar inteligencia colectiva, pero todo esto es solamente un pasito para yo contarles mi lugar de enunciación que tiene que ver con la colonialidad del ser. Y me refiero al lugar de enunciación, a que ustedes construyan su lugar de enunciación como un posicionamiento político, más que como una declaración de intenciones, como un posicionamiento praxeológico, como un posicionamiento de sabiduría práctica, que no se limita a una identidad ni esencial o a una inscripción per se, sino que indaga las raíces profundas de lo que estamos haciendo. Es decir, en mi caso, concreta y situadamente, construyo constantemente en la contradicción, en las fronteras, en los espacios transtemporales, mi relación del todo con el todo, la relación ahora con ustedes y con todos nuestros ancestros y ancestras, situada como una persona migrante, racializada, procedente de Abya Yala, en el Estado español y como parte de las disidencias sexoafectivas frente a otros cuerpos humanos y no humanos enunciados del mismo modo. Termino ya con esto y les agradezco mucho haber puesto su corazón, su escucha, su tiempo a este mensaje que viene desde la Abya Yala y con muchísimo, muchísimo amor. Y mi agradecimiento profundo, Amanda, que está tejiendo con el antirracismo estos procesos de descolonización profundos del ser que incidan en el poder, del ser que incidan en el cotidiano, en este caso del ser que incida en nuestras alianzas con el movimiento ecologista aquí en nuestro territorio, porque este territorio no es nuestro. Nosotras estamos construyendo, no nos pertenece. Nosotras pertenecemos a la tierra y además somos tierra que camina. Bueno, muchísimas gracias. Yo abro el micrófono y si quieren podemos comentar, conversar. Nos hacemos un diálogo. Capaz es difícil para mí, lo confieso, soy una persona más de proximidad. Entonces, si hubiera hecho esto como manera de taller de la colonialidad del ser, no sé, me hubiese resultado mucho más fácil porque además soy una persona altamente simbólica.
entonces saco mis cosas y hacemos y nos tocamos, nos relacionamos o no, al menos logro ver los rostros de todos y eso es de verdad que hace bien al alma ver las personas. Pero como no fue así, les pido también disculpas por capaz no poder decir con un poco más de pericia los conceptos, aunque lo que quisiera es que más allá de un concepto o una noción o una definición, se quede lo importante de este encuentro, de abrir el corazón, abrir el sentipensar a la posibilidad de crear alianzas políticas entre el antirracismo y el movimiento ecologista. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias a ti, Salomé. Es un placer escucharte y es muy necesario este encuentro que estamos teniendo y muchas gracias por la apertura, ¿no? por la escucha mutua, porque hoy te hemos escuchado a ti, pero en otros momentos también es mutuo y es un placer, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando hicimos el taller presencial, trabajamos la chacana y fue como, o sea, no hace falta esperar cosas estrambóticas para trabajar juntas. No hace falta que yo ahora mismo monte aquí un escenario y me ponga así para hablar desde los Andes y de lo que implica haber nacido en los Andes y ahora estar en la Mediterránea. Pero sí que hace falta sabernos y sentirnos en las diferencias, lo profundo de nuestra comunalidad, lo profundo. Y partir desde ese lugar, les pido a cada una de ustedes y a cada uno, que se comprometan a escuchar a las personas migrantes. Escuchen, de donde quiera que provengan las personas, venimos con otros mundos. Aprendamos a viajar mundos para poder dar pasos chiquititos en la descolonización del ser. Y también pongan atención y dialoguen con el territorio, con sus imaginarios, con sus, no sé, con el cosmos, con lo que ustedes aprendan no solo a dialogar con los animales, con los alimentos, con la tierra. No solo dialoguen con personas humanas, aprendan o sigan, aquellas personas que ya lo hacen, sigan dialogando con seres no humanos. Sigan haciéndolo. ¿Alguien quiere decir alguna cosa, algún comentario antes de cerrar? Pues en ese caso, con las caras de satisfacción que yo veo, damos por finalizada esta formación que bueno, está en el marco de nuestro equipo de trabajo de fortalecimiento, ¿no? Que es una de las dos que nos comprometimos a hacer anualmente. Y este fue el tema más votado, así que hay mucho interés y no solo entre nosotras dentro de la asociación, sino también fuera con las activistas y los activistas. Así que muchas gracias por participar, a todas vosotras, por interesaros. Queda la grabación para quien no ha podido estar hoy y también nos expresó interés en este encuentro. Así que nada, yo desde fuera lo veo como un éxito el día de hoy y un primer encuentro de ojalá muchos y de tener estas alianzas cada vez más fuertes. Muchísimas